¿Sí me escuchó? No, no lo escuché. Ah, que está muy claro y preciso. Ok, ok, ok. Bien, bien. Qué bueno. Qué bueno que me escuchen bien por ahí. Sí, no, sí. Perfecto. Bien, pues ya vamos a prácticamente a concluir. Cuestión de no más de 5 minutos. Ya ven que se acaba el tiempo aquí de la plataforma, del Zoom, entonces hay que otra vez reconectarnos y en este caso pues no había hecho una última invitación porque nos comió el tiempo. ¿Alguna duda de lo que se ha planteado y se ha platicado en esta primera sesión? Licenciado Isaías, licenciado Carlos Ochoa, no tengo el gusto de haberlo todavía escuchado. Quien quiera participar. Sí. Pues no, yo la verdad, muy interesante, muy completo. Estoy en mi teléfono, por eso me escucha. Sí. Ok. Bien. Bien. Les estaba pues prácticamente citando algunas cuestiones que tiene que ver con el tema de posicionamientos, ideas, de, sobre pues, la cuestión del delito, ¿sí? Cómo ha funcionado en un momento determinado. Pero bueno, sí es importante, ¿verdad?, que ustedes vayan asimilando la situación para que sea realmente más dinámico todo esto. Al final les estaba poniendo el caso, y había sido muy reiterativo, de los Estados Unidos de Norteamérica, de nuestro vecino, y como también saqué a colación al final Argentina, que se ha convertido en algo muy familiar, un comportamiento muy similar, muy semejante que el de la población estadounidense en los últimos 40 años. Sobre todo en el mecanismo y en la forma de funcionar del sistema de justicia penal, de las instituciones como tal. Ahora bien, sí es realmente interesante el poder estar bien abiertos a que nos vamos a encontrar con una gran diversidad de escuelas o de corrientes que cada una, ¿verdad?, presenta una relevancia, una importancia tal que han ayudado, pues obviamente, a entender mejor, a estudiar y a desarrollar y a evolucionar, ¿verdad?, sobre lo que es la criminología y sobre las conductas, en este caso, patológicas de los sujetos que en su momento dado la realizan. Insisto, para ello, sí, cuando entremos al tema de la escuela de Chicago, de la teoría de la anomia, etc., 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 pues sí va a ser, ¿verdad?, pues aquí más interesante el que ustedes fijen su postura, fijen su posición una vez que las conozcan y sobre todo el día de mañana puedan en su momento dado estar más acordes o simpatizar sobre una, dos o tres de las que en su momento dado se vayan a plantear aquí. Hasta el día de hoy yo me quedo con que entendamos que el ilícito penal o el delito, como le quieran llamar, tiene que ver con un fenómeno que cada vez ha ganado más terreno en el mundo de las finanzas, con el sistema socioeconómico de un país como México o como puede ser cualquier otro. Que hablar de delito tiene que ver con el poder,
y que el poder en su momento dado se ejerce, pero a veces se ejerce no de la mejor manera posible, ¿sí? Que el delito es un elemento, un factor determinante de las políticas públicas de cada nación. Que en su momento dado, y desafortunado, hay que decirlo así, o desafortunadamente, la criminalización siempre ha sido enfocada por parte de las instituciones o de las autoridades a las clases menesterosas, a los más débiles, ¿sí? Inclusive a las víctimas, eso ustedes lo han escuchado, lo han leído, no tan solo se les apoya, ¿sí? O se les ayuda, sino todo lo contrario, se les criminaliza, ¿sí? Y hay muchas de esas víctimas que ya no se pueden defender porque obviamente, ¿verdad?, se encuentran desaparecidas. Y el motivo es muy fácil para cualquier autoridad al día de hoy seguirlas responsabilizando, criminalizando por lo que les pasó, les sucedió. Eso es una práctica muy recurrente de los últimos años en nuestro país. Le digo que es triste y es desafortunada. O sea, no tan solo a la víctima, y aun cuando haya surgido la ley para víctimas o la ley de víctimas, no tan solo se les apoya y se les ayuda, sino se les llega a criminalizar. ¿Queda claro? Son las responsables de lo que les pasó. Vaya, la verdad es algo que molesta y es algo que en su momento dado tenemos que, en su momento dado, transformar, ¿sí? Tenemos que darle un giro, ¿sí?, totalmente distinto, pero eso tiene que venir de todos, ¿sí? No podemos dejarle esa tarea al Estado ni a las autoridades porque nunca la van a hacer, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? Y porque al final del camino, 6 años, a ningún gobernante ni a ninguna autoridad les alcanza. Son demasiados los dolores de cabeza y los problemas, ¿verdad? Claro, para que cuando en su momento dado pretenden o están entendiendo de las situaciones que son las de mayor interés para esta nación, es cuando ya van de salida. Llegan otras personas con otras ideas, con otras políticas públicas, y es una práctica que nunca se acaba, nunca se llega a un final feliz en ese sentido. Ese es el problema, la falta de continuidad de las políticas públicas en un país como el nuestro. Llegaremos más adelante y ustedes van a tener esa conclusión si efectivamente México tiene una política criminológica y cuál es esta y qué tan adecuada es en un momento determinado. Y ya nos vamos a dar cuenta, insisto, México desafortunadamente sigue el patrón o los modelos o las formas de actuar de otros países. Adelante, licenciado Ochoa. ¿Cuál es su opinión respecto a las instituciones de las Fuerzas Armadas dentro de la seguridad pública? A ver, yo estoy en total desacuerdo. Aun cuando es de las pocas instituciones que generan nuestra confianza, hablando de esa confianza ciudadana, por su disciplina, por su formación, estoy en desacuerdo porque no son tareas propias del ejército mexicano o de las Fuerzas Armadas de nuestro país. La materia, hemos tocado el tema el día de hoy de la seguridad pública. Esa tarea es tarea o función de seguridad. En este caso, de los municipios, de los estados y de la federación, debidamente coordinados. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas Federales no tienen que realizar tareas que en todo caso, ¿verdad?, no dominan, no conocen, ponen su mejor esfuerzo, pero que definitivamente no son encargadas de investigar y de perseguir a los delitos y a los delincuentes, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? No tienen en ese caso esa educación y esa formación. Es obvio que quizá en un inicio y a partir del gobierno, de la administración de Felipe Calderón, que se le vino el problema encima, pues bueno, la sacó a la calle, sacó al ejército de los cuarteles, los mandó a las calles y de alguna manera pues hizo parte de esa tarea. Con todas las críticas del mundo, de lo que ustedes gusten y manden, hizo una tarea. Pero los miembros de las Fuerzas Armadas tienen que regresar a donde son, a los cuarteles militares, en su momento dado, salvaguardar la soberanía nacional, obviamente hacer las tareas que les corresponden, ¿sí?
Esa es mi opinión, mi humilde opinión. Entiendo que es un problema complejo, entiendo que el problema es mayúsculo, que cada vez es más grave y que aquí donde ha fallado el Estado mexicano es en la capacitación, en el adiestramiento, ¿sí?, de sus cuerpos policíacos, porque obviamente ahí es donde ha permeado la delincuencia organizada y donde ha permeado los vicios. Bueno, yo veo que toda esta problemática de delincuencia, llámese común, delincuencia organizada, van de la mano dos sujetos. Sí. De este lado, por un lado, la autoridad, llámese instituciones policiales, la autoridad investigadora, el órgano judicial, el sistema penitenciario. Por el otro lado, también tenemos ahí lo que son la Defensoría Pública, la Defensoría Privada, los abogados, las asociaciones civiles, derechos humanos, por el otro lado. Y puedo llegar a concluir que todo parte de un factor común, un común denominador que es el económico. El económico, porque para que exista esa capacitación, para que exista policías debidamente equipadas, debe de haber una inversión. Debe haber una inversión en personas que en un momento dado tengan cierto nivel académico, educativo. Regularmente en las instituciones de seguridad encontramos frecuentemente el grueso en personas de secundaria, todavía incluso hay personas de primaria. Incluso podemos decir que habría que ver si se valida el nivel académico de todos sus integrantes de las instituciones de seguridad pública. Entonces ahí ya tenemos el primer problema para que pudiera operar este nuevo sistema de justicia penal. Ahí. Sí. ¿Y qué sucede? Vuelvo a la parte económica. ¿A quién le puedes pagar? Sí. Podría decirse pocos recursos o una percepción económica menor, arriesgando su vida en toda esta cuestión del combate al crimen, al delito. Y luego, hoy hay un cambio muy marcado, donde hay temor, hablando ahorita nada más de las puras instituciones policiales, para poder integrarse a esto de el Registro Nacional de Detenciones, que acaba de empezar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la tecnología y el nivel a veces no les favorece mucho. Segunda, la autoridad investigadora, pues en su momento dado, queda también en un estado de indefensión. ¿Por qué? Porque la parte más importante comienza desde la investigación que hace el propio policía, que llega al lugar de la intervención, pero que no sigue o desconoce incluso los protocolos, desconoce lo básico que legalmente, en la forma en que debe de actuar. Cuando llega al Ministerio Público, perdón, en este caso a la Fiscalía o con el fiscal, ¿sí?, pues el fiscal pues carece de esos elementos para poder aplicar. Y el que puede aprovecha y dice, bueno, pues si hay forma que se vaya, pues se va. Y ya le benefició, ya le redituó. Y hay un ingreso económico. Por el otro lado, como comentaba alguien, en las instituciones de seguridad pública, regresando a esta parte, esas instituciones de seguridad pública se han convertido en un negocio, en un comercio, donde se ha comercializado la seguridad, donde verdaderamente no se ha llevado a cabo como debiera ser. Sí existe una ley nacional de seguridad, existe la ley 310 aquí en el estado de Veracruz, existe un sinfín de leyes, pero de la teoría a la práctica hay una situación económica. Por eso digo yo, hay que invertir. Claro, indudablemente, de eso no se discute, que el factor o el elemento económico
es fundamental. Podemos coincidir en ese tema, pero existe otro más relevante que el aspecto económico. Lo voy a sintetizar en este sentido. A título personal, la falta de voluntad política, la falta de voluntad de querer hacer las cosas como se deben de hacer o como las debe de hacer un Estado, ¿sí? Que se jacte en su momento dado de proteger los bienes jurídicos y los bienes más importantes de sus gobernantes. Hace algunos años recordarán, Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal todavía, ahora la Ciudad de México, con un gobierno de izquierda, se contrató a Rudolph Giuliani. Cero tolerancia, aquel que en su momento dado se llevó todos los galardones en Nueva York, porque Nueva York estaba convertido, era una ciudad incendiada, ¿sí? Y el Distrito Federal era otra de las ciudades más peligrosas del mundo, el Distrito Federal. Y el gobierno del Distrito Federal le pagó o le cubrió altos honorarios en millones de dólares a Rudolph Giuliani a que viniera a pasear al Distrito Federal, hiciera el comentario y se fue el señor. Es decir, vea, la cuestión económica es importante y a veces sí lo hay, pero está muy mal invertida. En cambio, aquí tenemos criminólogos, gente importante, ¿sí? Que podemos en su momento utilizar, como Elena Saola, como Fernando Tenorio Tagle, como los criminólogos de aquí, que a veces le ningunean, ¿verdad? Y no les proporciona 1 o 2 millones de pesos para trabajos que son necesarios en materia de seguridad pública, de investigación. A eso sí no se los dan, pero viene el extranjero, ¿verdad? Y les cobra 5 millones de dólares con viáticos pagados, se va unos días y regresa con su dinerito y no hizo nada y no pasó nada. O sea, indiscutiblemente la cuestión económica es importante, siempre lo ha sido y lo será. Pero más que eso, yo se lo atribuyo a la falta de voluntad política y a las cosas que deben de hacerse de manera correcta. El problema de nuestro país en materia de seguridad pública, en materia de, en este caso, de salud pública el día de hoy, en cuestión de economía, tenemos 2 graves problemas al día de hoy. No tan solo de salud pública, sino también de economías y de finanzas que van de la mano con este problema de la pandemia y que seguramente va a incidir en la criminalidad en este país, que son 3 dolores de cabeza. A veces no es por cuestión de pesos, es de cuestión de querer hacer las cosas bien y dárselas y encomendárselas a las personas que realmente saben y conocen. ¿Queda claro? Y no a los amigos, ni a los compadres, de acuerdo, ni a los negocios que se puedan hacer con las personas. Esa es mi humilde opinión, ¿eh? Esa es mi humilde opinión. Por eso les dije, hey, lo del ejército sí es cierto, los cuerpos policíacos están mal pagados, pero les voy a decir algo, hay dinero, créanme que sí hay dinero para capacitarlos, para en su momento adiestrarlo y efectivamente se haga una realidad lo que no hay al día de hoy, las famosas policías certificadas. Ahorita yo les aseguro que certifican a los cuerpos policíacos sin ninguna medida de control realmente que sea de importancia o de real valor. ¿Sí? Pero estamos hechos, ¿sí? A la regla o a la norma, dijeran algunos mexicana. ¿Sí? Es parte de... Pero esa es mi opinión, les digo, esa es mi opinión. O sea, tenemos que trabajar mucho, pero mucho desde prácticamente, insisto, desde todos los ángulos, ¿sí? Esta es una cuestión, ¿verdad?, que en su momento tiene que verse fortalecida, se le tiene que invertir, pero de manera importante en las áreas, ¿verdad?, que realmente merecen o necesitan una mejor y una mayor inversión en ese aspecto. Creo que hemos terminado por el día de hoy. Ha sido, la verdad, interesante compartir puntos de vista con ustedes y agradecerles sobre todo, ¿sí?, el que puedan en su momento dado distraerse de sus ocupaciones aún en fin de semana o los sábados para poderlos en su momento dado invertir
en esto que en su momento dado les aseguro les va a ayudar en su vida y en el ejercicio profesional. Y sobre todo, no tan solo en la profesión de cada uno de nosotros o de ustedes, sino en su vida cotidiana. Un servidor le da las gracias y esperemos vernos para la segunda sesión el próximo fin de semana, ¿sí? Nos pondremos de acuerdo, ¿verdad? Ya sin tantas prisas y sobre la marcha me pondré de acuerdo con el instituto, con el licenciado Mario Escobar, para por ahí encargarles ahí un ensayito para que puedan en su momento dado realizar ahí un trabajito y ver la forma de pensar, ¿sí? De cada uno de ustedes. Espero no molestarlos ni quiero quitarles demasiado tiempo, porque yo sé que tienen familia, tienen oficinas y trabajo que desempeñar y que ya es demasiado, ¿verdad? Sobre todo con los hijos en la familia, con este encierro a veces, como para todavía dejarles, ¿verdad? Un pendiente más, pero que sí es importante como propósito de este doctorado que recién ustedes están iniciando. Muchísimas gracias, y es un gusto haberlos tenido aquí en esta primera sesión. Gracias. Excelente fin de semana a todos. Cuídense y pásense bien. Excelente fin de semana.